Muchas gracias. Quisiera agradecer a los doctores que me han invitado y también a los organizadores de la conferencia por la invitación a presentarles hoy. Agradezco mucho la invitación. He aprovechado el viaje para pasar algunos días en Cataratas del Iguazú. And I can tell you that Debo decirles que la belleza de su país solamente es excedida por el trato de la gente. Voy a hablar ahora de las maneras en que podemos asociarnos con las escuelas para mejorar el tratamiento de nuestros chiquitos asmáticos. Hay muy poco que se ha investigado al respecto, así que hoy yo mayormente voy a presentarles la experiencia de mis colegas y propia mi experiencia de nuestro trabajo con el sistema escolar, con las escuelas, y espero que les resulte útil parte de lo que hemos descubierto o armado y que al final de la charla estén inspirados para contactarse con las escuelas, porque yo creo que es una oportunidad maravillosa de mejorar la atención de nuestros pacientitos. Cuando armé la presentación, me pareció que necesitaba poner algo más sobre la prevalencia del asma en Latinoamérica, sobre todo en Argentina. Y me resultó muy interesante ver la enorme la distribución diferente de la prevalencia. 2,6 en Guatemala, a 33,1 en Perú. O sea, y acá Argentina, que tiene una prevalencia más como la de los Estados Unidos, más o menos del 9%. O sea, si pensamos en esto, en términos de escuela, en Estados Unidos tenemos 30 chiquitos, 25, 30 por clase, por aula. Así que serían 2 o 3 chiquitos en cada aula que tienen asma, que no es un número despreciable. Y como en los Estados Unidos, en América Latina, el asma es mayor en las poblaciones urbanas, pero a diferencia de los Estados Unidos, por razones que no entiendo del todo, el tema de sanidad no parece sostenerse. La mortalidad, como en Estados Unidos, está disminuyendo. Ayer vieron estos datos en la charla de asma. Estos son datos de Argentina, de Isaac. 6 y 7 años de edad y 13 a 14 años de edad con Isaac 1 e Isaac 3. Los que no saben qué es Isaac, es el Estudio Internacional de Asma y Alergias en Niños. Es un análisis muy grande de la prevalencia de las alergias y del asma en los niños, que utiliza cuestionarios muy bien validados. Y en toda la Argentina hay variación también en la prevalencia. Hay tendencias en aumento en el país como en el resto del mundo para prevalencia. Y la referencia acá dice que son 14,7 cada 100.000 las muertes de niñitos que mueren. Muy significativo el número de chicos que mueren todos los años por asma. Tiene un impacto educativo muy grande. Los chicos pierden 3 veces más días escolares que los que no tienen asma. Y en Estados Unidos, un chiquito asmático tiene el doble de probabilidad de que se diga que tiene un problema de aprendizaje que el que no tiene asma. Entre los niños preescolares con asma,
empiezan el jardín o el primer grado menos preparados para la escuela que los no asmáticos. Y el desempeño disminuido de los asmáticos es independiente de la severidad de su enfermedad o de sus exacerbaciones. Y se especula que esto se debe, o por lo menos en preescolar, que entran menos preparados a la escuela primaria, es el impacto del asma en el sueño. El sueño es muy importante para que se consolide el aprendizaje diurno. Así que, nada más que porque el chico no tenga exacerbaciones frecuentes, no significa que no tenga el asma un impacto en su aprendizaje de todos modos. ¿Por qué hablar incluso del tratamiento del asma en la escuela? Yo diría, como dicen también mis colegas que piden becas, que las escuelas son una gran oportunidad de tratar a los chicos, porque están todos juntos en un mismo lugar, o sea que ya no son chiquitos separados que estamos tratando, sino grupos que tratamos. Las escuelas además defienden el bienestar de la infancia, por lo menos en los Estados Unidos. Las escuelas están muy deseosas de asociarse en tratar de mejorar las patologías crónicas, el asma o la diabetes, la epilepsia y otras enfermedades. Los chicos pasan mucho tiempo en la escuela. En los Estados Unidos, los chicos están entre 30 y 35 horas por semana en la escuela, dependiendo de qué nivel escolar tengan. Yo intenté saber cómo era en la Argentina y vi que en la educación primaria y secundaria un chico está entre 20 a 30 horas por semana en la escuela. Y si tienen doble escolaridad y van a una escuela privada, son incluso 35 horas semanales. Otra oportunidad muy importante desde la escuela es que el chico se enfoca en el aprendizaje y podemos aprovechar este foco enseñando en la escuela sobre el asma, lo cual puede tener todavía un impacto mayor que en un consultorio, que son 10-15 minutos nada más. Les voy a presentar 6 estrategias para atender el asma en la escuela. Lo primero, y de esto no voy a hablar demasiado, pero no quiero pasarlo por alto, es la rehabilitación ambiental de la propia escuela. En los Estados Unidos, más o menos la mitad de las escuelas se construyeron hace 40-50 años. Ergo, son muy viejas, tienen problemas de ventilación, muchas escuelas, también con mohos y hongos y muchos otros problemas que, de no ser eliminados, pueden ser dañinos para un chico con asma. Y este es un tema de otra charla, da para una charla entera, así que lo dejo. Una de las cosas de las que voy a hablar, sí, es el acceso al rescate. ¿Qué pasa con el chiquito que tiene un ataque de asma, una exacerbación, mientras está en la escuela? ¿Qué hace la escuela? ¿Cómo lo tratan? ¿Se tiene que ir a su casa? Voy a hablar de cómo empoderar al alumno con habilidades, destrezas de autocuidado para que ellos mismos puedan tener el poder de atenderse. También voy a hablar de cómo se capacita a los docentes, porque en nuestro país el asma es algo que asusta muchísimo a los docentes y también a los no docentes en la escuela, a los entrenadores, profesores de distintas materias. También
La medicación, los medicamentos de control. Sabemos que en Estados Unidos la adherencia al uso de estas medicaciones es de más o menos 50% como mejor valor. Esto lo podemos mejorar si hacemos que la escuela colabore. Y voy a hablar un poquito de las clínicas móviles. Primero, acceso a una atención de rescate, de salvataje. Hay distintas formas de tratar a un chico que está teniendo un ataque de asma en la escuela. Hace falta, obviamente, tener el medicamento en la escuela. En los Estados Unidos, las aseguradoras de salud solo pagan por un inhalador de salbutamol al mes, uno. Entonces, hay veces que el chico tiene que llevarse el inhalador de su casa, o bien tiene que tener el PAF en algún lugar. Es una opción difícil. Y otra vez, en Estados Unidos tenemos que entrenar al personal como para que administre, no solo porque tenemos que asegurarnos de que lo hagan bien, sino también porque hay cuestiones legales. Si un personal no médico le da un medicamento a un chico. Y también hace falta tener un plan de acción por escrito. Un colega hizo un estudio, les voy a contar, nosotros lo hicimos también en Tucson, que solamente un 10%, con suerte, de los chicos de los Estados Unidos tienen un plan de acción en la escuela a la que van, y ninguna de estas escuelas tenía el inhalador. Hay algunas ventajas significativas del tratamiento de la exacerbación. Número uno, se lo puede tratar y se vuelve al aula. O sea, no pierde parte de su aprendizaje y además andan mejor, se desempeñan mejor, por lo menos en un estudio. Reduce las llamadas de emergencia. En algunos casos, en las escuelas con las que yo trabajo, si el chico tiene síntomas, tiene que ir a la dirección, y si no hay inhalador ahí, la escuela tiene que llamar a la ambulancia. Y en muchos casos, la ambulancia lleva al chico a una sala de emergencias, lo cual implica costos tremendos para el sistema de salud. No solamente esto, sino que además se ayuda, el niño se asusta, los padres se asustan y además pierde clases. Tratar al chico en la escuela disminuye también la cantidad de horas perdidas de trabajo para los padres, que también es un problema significativo. Muchas de las familias que vienen a nuestra clínica tienen recursos financieros limitados, y perder un día de trabajo es un impacto grande en su situación financiera. Y en algunos casos hasta pueden llegar a perder el trabajo. Una de las cosas más emocionantes, más excitantes que hemos hecho en el programa de 2 años que tenemos en Tucson es el programa de stock de inhaladores en las escuelas, en el sistema escolar. Solamente el 50% de los chicos que van a estas escuelas tienen seguro médico. 80% recibe comidas gratis a través de un programa federal que requiere que la familia gane menos que lo que es el 100% del nivel de pobreza, de la línea de pobreza, que son $25.000 por año. Lo que hicimos fue que nos donaran inhaladores de salbutamol, 2 por escuela, se los dimos a los docentes, al personal de la escuela. Son escuelas que tienen, por suerte, una enfermera en cada escuela. También obtuvimos donaciones de sistemas de soporte de cartón de doble válvula.
Ayer hablábamos de la terapia y la importancia de las cámaras de retención de doble válvula, ¿no? Y lo importante de tenerlas. Después también, junto con el director médico del sistema y con una enfermera a cargo del sistema escolar, hicimos un contrato o nos reunimos como para ver cómo tratábamos cada caso. Cualquier chiquito que tuviera síntomas, tuviera o no el inhalador, podía ir a la enfermera escolar y recibir el tratamiento de los síntomas sin tener que irse de la escuela a su casa o a donde fuera. Estos son los resultados de un primer año que hace que tenemos el programa. Los inhaladores se usaron 222 veces en el año escolar 2013-2014. Año lectivo. Esto llevó a menor necesidad de servicios de emergencia. El año anterior al programa se llamó 36 veces a las ambulancias para atender chiquitos con síntomas. En el primer año de 36 pasamos a 29 llamadas de emergencia. Es un 25%, ¿eh? El año anterior a que se implementara el programa, 18 veces las ambulancias llevaron al chico al hospital. Es el 50% de las veces que se llamaba una ambulancia, el chico terminaba en el hospital. El primer año del programa, solo 11 veces se transportó a un chiquito al hospital, o sea, una reducción significativa de hospitalización. Un efecto importante de este programa que no tiene que ver con la atención médica del chico es el impacto en el personal docente. Nosotros entrevistamos a las enfermeras y nos dimos cuenta de que estaban mucho menos preocupadas con el tema del asma, porque la escuela tenía el inhalador y se preocupaban mucho si no lo tenían. También, o sea, no solo personal docente, también los no docentes, que tenían que llamar constantemente a los médicos, a los pediatras, para que les dieran el inhalador, con lo cual dejaban otras actividades que tenían que ver con lo escolar. Así que pasar de tratar las exacerbaciones o los síntomas a hablar ahora de la oportunidad que tenemos de hacer esto en las escuelas. La escuela puede estar en una posición única para hacer esto. Hay evidencias en la literatura pediátrica psicológica de que la educación específica sobre la enfermedad grupal es mucho mejor en sus resultados que hacerlo individualmente con el chico y la familia. Hay muchas razones para que esto sea más eficaz. Como método, los chicos están en la escuela y están ahí para aprender. También está el impacto de aprender entre amigos. Es como más divertido y prestan más atención. En los Estados Unidos hablamos de la presión de los pares. La presión de aprender tanto como aprenden mis compañeros. Entonces se presta más atención. Y los chicos se enseñan entre sí. Esto no es algo que tiene que hacerlo un médico. Les voy a mostrar un programa exitoso que utilizó entrenadores, capacitadores, que solo tenían educación secundaria. Hay más tiempo en la escuela que en la oficina, en el consultorio. Yo no sé con qué frecuencia pueden ir ustedes a un consultorio, pero ¿y cuánto tiempo se quedan ahí? En Estados Unidos son 10 minutos. En una consulta de 10 minutos enseñar sobre el asma es casi imposible.
Tampoco hay ninguna carga adicional para la familia. No hace falta que lleven al chico al médico para que le enseñe. No hace falta que venga después de la escuela. Lo están haciendo en la escuela, donde el chico ya estaba, para empezar. Parece el lugar ideal, ¿no? Uno de mis colegas, que tiene un doctorado en salud pública, implementó un programa en Birmingham, Alabama, en una de las escuelas más pobres, para enseñar sobre el asma y sobre el autocuidado. Y los chicos aprendieron no solo qué es el asma, qué es lo que hace el medicamento, qué tienen que hacer para evitar tener ataques de asma. Se les enseñó también cuándo tienen que tomar cada uno de los medicamentos, la manera de hacerlo bien, y también que le informaran a un adulto cuando estaban teniendo el problema. Acá están viendo cuánto aprendieron estos chiquitos de primero a tercer grado y los de cuarto grado durante el año en que estuvo implementado el programa en las escuelas, y parece ser muchísimo más eficaz, o más eficaz en los chicos más chicos que en los más grandes. Pero en cada una de estas escuelas el conocimiento obtenido midiendo el pre y el post-aprendizaje fue significativo. El doctor Gerald no pudo mostrar que esto haya llevado a una disminución de síntomas, menos ausencias de la escuela o un mejor desempeño escolar. En este momento nosotros estamos participando en un programa muy similar a esto en Tucson, Arizona. En Birmingham le estaban trabajando principalmente con estudiantes afroamericanos y en Tucson con estudiantes latinos principalmente. Y estos son los datos de Linz que muestran, o sea, no pudo demostrar ella un impacto en ausencias o notas o visitas o internaciones, visitas al médico o a la sala de emergencia. Eso no lo pudo demostrar. En un estudio muy similar, pero mucho más grande, 835 estudiantes en 60 escuelas primarias, 96% de los cuales eran hispánicos o afroamericanos en Houston, Texas. Bartholomew presentó un programa de educación para asma que enseñaba bastantes similares conceptos a los de Linz y mostraron prácticamente lo mismo, la autoeficiencia, que es la capacidad del niño de usar toda la información que ha recibido para responder preguntas sobre qué harías si ocurriera tal o tal cosa, qué harías si de repente tuvieras síntomas. Podían responder correctamente esa pregunta y aumentó muchísimo. O sea, el programa se enseñaba tanto en inglés como en castellano y siempre mejoró mucho. Y también el conocimiento sobre asma incrementó mucho, independientemente del idioma que se usara. Mostrar una mejoría en la capacidad de los niños de manejar los disparadores y hacer pretratamiento antes del ejercicio, manejar los episodios en el hogar, recordar que tenían que tomar el controlador todos los días o recordarle a un adulto que tenían que tomarlo al final del programa. Como regla general, tampoco pudieron demostrar, sin embargo, un impacto sobre el desempeño escolar o el ausentismo escolar. Tomaron un subconjunto de niños en el programa, más o menos 60 niños, y en esos niños, además de las clases que recibieron los chicos sobre el manejo, un pulmonólogo pediatra evaluó al niño, hizo recomendaciones y se reunió con los padres. Luego
devolvió la atención de ese niño a su pediatra con una serie de guías y en ese grupo de niños hubo una reducción significativa en el ausentismo escolar y una mejora en el desempeño escolar. O sea, acoplar estos programas de manejo en la escuela con una única evaluación por un especialista de asma, usaron pulmonólogos, pero podría ser un alergista también, mejoraron el desempeño escolar y redujeron el ausentismo. Quisiera hablar un poco de los programas que nosotros usamos. Yo no sé si hay programas disponibles aquí en Argentina para su uso en escuelas, pero estos programas que yo les voy a mostrar están bien validados y están disponibles en castellano y están disponibles para que ustedes los usen. Y uno es Vías Aéreas Abiertas por la Escuela. Fue desarrollado por la Asociación de Pulmonología de Buenos Aires, de Estados Unidos, y existe desde hace 20 años. Es para niños de 8 a 11 años de edad, está muy bien validado, se estudió muchas veces en distintos sistemas escolares, muchas poblaciones étnicas diferentes y además fue dictado por distintos niveles de profesionales. Hay 6 lecciones de 40 minutos que cubren 5 áreas. La primera es conocimiento básico de asma. Cubren identificar y controlar los disparadores de asma, reconocer y manejar el sistema de síntomas, hacen que los niños comprendan sus medicinas y sus medicamentos. En nuestra clínica no es infrecuente que un niño o un padre llega y diga que usan 2 puffs 2 veces por día de salbutamol cada día y que usan sus esteroides inhalados solo cuando tienen problema y lo dicen con mucho orgullo, o sea que hay mucha confusión al respecto. Y también cubre el hecho de que el asma no tiene que impedirles el hecho de hacer ejercicio o de tener un buen desempeño escolar. Hay algunos otros programas para asma que están disponibles y están disponibles en castellano. Estos 3 son de la Fundación de Asma, han sido evaluados y validados muy cuidadosamente y 2 de ellos han sido reconocidos por la CDS como tener gran eficacia y además muy eficaces para reducir los síntomas de asma. Hay 3 programas diferentes, uno que es para niños de muy poca edad, esto obviamente no se usaría en una escuela. También hay uno para niños de menor edad, por ejemplo, jardín de infantes o primer grado, y luego hay otro para niños de 6 a 12 años de edad. Estos programas están disponibles en castellano. El primer programa y el tercero tienen un precio bastante bajo, $50, y el del medio es más caro, incluye material en DVD, material de entrenamiento para la gente que dicta o enseña el programa. No quiero dejar pasar por alto la importancia del entrenamiento del personal de las escuelas. La importancia de esto se me hizo notar en este artículo del año 2005, que analizaba muertes de niños en un periodo de 13 años en las escuelas en Estados Unidos. Y creo que los mensajes importantes para mí de este estudio fueron que la mayor parte de las muertes ocurrieron en estudiantes de escuelas secundarias y adolescentes. Esto no significa que no debemos participar en programas de asma para niños de menos edad, pero las muertes ocurrieron en niños de un poco más de edad. El efecto precipitante mayormente era la actividad física. Los alumnos tenían actividades de educación física durante los recreos, particularmente cuando las condiciones climáticas no eran las mejores, pero este último es el que me hizo pensar mucho más cómo estaba
estaba interactuando yo con las escuelas a las que iban mis pacientes. O sea que una respuesta tardía o la duda del personal escolar en brindar asistencia médica puede haber contribuido a algunas de estas muertes. Una vez más, los maestros, los profesores tienen miedo del asma, tienen miedo de las medicaciones, tienen miedo de que si le dan salbutamol a un niño y no lo necesita, van a crear un problema, particularmente problemas cardíacos. Los administradores de escuelas también temen que su personal brinde atención en la escuela, pero temen por cuestiones legales, temen que se demande a la escuela porque un maestro o algún docente administró algún tipo de medicación. En este momento estamos en Arizona en proceso de desarrollar legislación para nuestro gobierno estadual para permitir específicamente a los maestros, si han recibido el entrenamiento necesario, y a las enfermeras de las escuelas administrar salbutamol a los niños sin temor a que se los demande. Y esperamos que esto se implemente en aproximadamente 2 años. No sé qué pasa con la legislatura de ustedes, pero la nuestra lleva mucho tiempo para llegar a alguna solución. Nosotros tenemos también literatura sobre epinefrina inyectada para anafilaxis y se ha logrado hacerlo, así que creemos que no va a ser tan difícil que se apruebe esta ley para el asma. También quiero referirme a dar terapia de control en las escuelas. Nosotros en este momento estamos participando en un estudio numeroso, unos 500 niños, en el distrito más grande, el distrito escolar más grande de Tucson, para administrar estas medicaciones controladoras durante el horario escolar. Y esto implica varios beneficios. Uno es que sabemos que los niños reciben sus medicaciones por lo menos 5 de los 7 días de la semana. Hay algunos datos interesantes, pero no muy rigurosos, sobre el programa de la ciudad de Nueva York, que encontró que si los alumnos recibían su medicación de control en la escuela, de lunes a viernes, en realidad ellos mismos les recordaban a sus padres el sábado y el domingo que tenían que tomar esa medicación. O sea que se convirtió en un hábito para los niños y no solo mejoró su administración y el cumplimiento durante los días hábiles, sino también durante el fin de semana. Si lo administra la enfermera de la escuela o incluso un miembro del equipo docente entrenado en la escuela, alguien puede evaluar a ese niño a nivel diario en cuanto a cómo avanza el asma y síntomas que el niño puede no reconocer antes de que se tornen demasiado severos. También esto permite la comunicación entre la escuela y el pediatra, o sea, para llamar y decir, mire, este chico está teniendo problemas, pensamos que deberían ir al consultorio, por favor podría usted llamar a la familia para que lo vayan a visitar. Y esto también documenta el cumplimiento. En Estados Unidos, las compañías de seguro a veces dejan de pagar las medicaciones si hay evidencia de que el niño no las está tomando. Y en este caso, nosotros tenemos evidencia escrita y documentada de que el niño sí está tomando la medicación. Hay desafíos muy importantes que deben enfrentar programas de este tipo. Tenemos que tener la medicación en la escuela. En nuestro programa fuimos afortunados de que se nos donara esa medicación, pero pensamos que la empresa ve que si nosotros podemos demostrar que esto ayuda, las empresas de seguro van a pagar por esa medicación adicional para la escuela. Uno de los desafíos significativos en otra parte, incluso de nuestra comunidad en Tucson, es que no todas las escuelas tienen una enfermera y en realidad cada vez más en los Estados Unidos menos y menos escuelas tienen enfermeras y yo entiendo que es relativamente inhabitual
en Argentina que las escuelas tengan una enfermera como parte del personal, pero esto no significa que esto no se puede hacer. Significa que tenemos que entrenar a alguien de la escuela, a un administrador de la oficina o alguien que tenga que ver con la sanidad para que lo haga. Una de las barreras legales para que esto se haga en Estados Unidos es que una persona que no tiene educación médica no puede administrar una medicación a un niño. La forma en que nosotros de alguna manera bypaseamos eso es que la gente de la oficina no le da la medicación al chico, sino que se la dan en la mano al niño y el niño luego la toma él o ella mismo. O sea, es una línea muy delgada, pero justamente los abogados toman esas líneas muy delgadas. También puede requerir una terapia de una toma por día y nosotros hemos consolidado la dosis total diaria en una única dosis durante el día en nuestro programa y no tenemos control sobre la administración fuera de la escuela. No sabemos qué ocurre los fines de semana y no sabemos qué ocurre cuando hay un feriado escolar. Esperamos que los niños recordarán a sus padres que deben tomar esa medicación y junto con esto van los programas educativos que les mostré antes, incluyendo programas educativos para los padres. Nosotros acabamos de completar el primer año de esto. Tuvimos 10 escuelas en las que se implementó el programa y 10 escuelas en las que no hicimos nada. Y les puedo decir que en las escuelas en las que se implementó el programa, los scores que les mostré en cuanto a conocimiento sobre asma y sobre manejo del asma, todos aumentaron, esos puntajes aumentaron. Todavía no hemos visto el resultado en desempeño escolar y en ausentismo, pero los datos todavía no se han terminado de analizar. Este es nuestro programa, así que tenemos 400, nosotros lo llamamos SAMS, es medicación supervisada para asma en las escuelas. Tuvimos 441 alumnos en 20 escuelas con asma. Al comienzo del programa, cada alumno se evaluó dentro del grupo de tratamiento. Lo hizo un pulmonólogo pediatra, un alergista pediátrico o una enfermera y se le administró la terapia basada en los lineamientos de NIH. Fue una intervención dual, o sea, había una medicación de control diaria que se administraba en la escuela y también recibían educación sobre asma. Y al año siguiente, el año escolar que empezó en septiembre en Estados Unidos, las 20 escuelas están recibiendo el programa. Y finalmente quiero referirme brevemente a las clínicas móviles. Esto es un tema un tanto controvertido, genera debate en Estados Unidos. Una clínica móvil para asma, generalmente la llama en inglés Breath Mobile, y lo que hace es participar en el diagnóstico de asma basado en las escuelas y la implementación de la terapia basada en las guías. Y enseguida les voy a mostrar una foto. El foco está en tratar de enseñar sobre la atención integral del asma en niños que no tuvieron acceso o no tienen acceso a un pulmonólogo pediatra o a un alergista pediatra. La cantidad de análisis sobre el impacto de estos programas en la atención de la salud en niños que participaron, les voy a mostrar luego los datos, son reveladores. Uno de los más iniciales fue en el Hospital de Niños del Condado de Orange, en el sur de California, cerca de Los Ángeles. Estos son los resultados de 205 niños que fueron vistos por ese Breath Mobile, o sea, esa clínica móvil durante un año. Y pueden ver que en términos de internaciones, la cantidad de internaciones, ya fuera una internación o más de una, se redujeron de manera muy notoria. O sea, que tomando estos vehículos recreativos equipados como una clínica pulmonar, llevándolos a las escuelas y brindando atención médica,
redujeron muchísimo la cantidad de niños que requirieron internación. También las visitas a las salas de emergencia se cayeron de manera muy significativa, o sea que redujo el costo para el sistema de atención de la salud de manera significativa, ya sea la atención pública o a través de aseguradoras de salud. Justamente resolviendo este tipo de problemas con el asma. La proporción de niños que participan en este tipo de programa y que redujeron su ausentismo en la escuela por el asma fue la reducción de 50%. Esto realmente mejora notablemente los resultados educativos. En Phoenix, Arizona, que es una comunidad grande al norte de Tucson, que es donde yo vivo, empezaron con este programa de Breast Mobile en el año 2000. Este es una clínica móvil de asma, es un vehículo recreativo, es como una casa rodante y brinda tratamiento para asma y educación para los niños de bajos ingresos en 19 escuelas en los distritos más pobres de la zona metropolitana de Phoenix. Lleva una enfermera pediátrica que tiene mucha experiencia en asma. Yo trabajé con ella en una cantidad de proyectos y ella realmente es una persona maravillosa. También hay una enfermera certificada y un terapista respiratorio. No tengo una foto que les pueda mostrar el interior del vehículo, pero adentro hay un aspirómetro, hay una estación de educación y después hay una estación clínica. Cuando los niños llegan, se les hace la espirometría, se mide su función pulmonar, ven a la enfermera para que haga para la visita clínica y después ven a la enfermera certificada para recibir la educación sobre asma, incluyendo técnicas apropiadas para el inhalador. O sea que es una visita integral que se hace en un periodo bastante breve y que no requiere que el padre lo lleve al niño a ningún lado, tampoco tiene un costo para los padres y tiene un impacto realmente notable sobre la salud de estos niños. Han demostrado que en este programa hay un 40% de reducción en ausentismo, 70% de reducción en visitas a la sala de urgencia y un 73% de reducción en internaciones. Ahora, esto no es fácil y tampoco es gratis, solo es gratis para las familias. Hay una cantidad de análisis de programas de este tipo que muestran que en términos de hacer el screening sobre asma, o sea, ir a la escuela, evaluar a todos los niños de la escuela en cuanto al asma, en ese sentido no son costo efectivos. No encontramos suficiente niños con este tipo de programa comparado con un interrogatorio a los padres o un interrogatorio a los niños como para que valga la pena, pero en términos de tratamiento es altamente eficaz. Requiere una comunicación cuidadosa, tiene que haber comunicación entre el personal del Breast Mobile, la enfermera y los pediatras o médicos de cabecera de estos niños, porque si no la atención no se coordina adecuadamente y hay dos profesionales diferentes implementando dos planes diferentes y eso es un desastre realmente para que las familias puedan intentar entender lo que ocurre. No hay ningún tipo de ingreso generado por este programa. Las compañías de seguros no van a pagar por la atención que brinda el Breast Mobile. Entonces, en Phoenix, esto está patrocinado por el Hospital de Niños y ellos piden donaciones a los individuos ricos de la comunidad para apoyar el programa. Debemos recordar que no es simplemente el costo del vehículo y el costo del personal, porque tenemos que considerar el combustible, el seguro, y estos vehículos también necesitan mantenimiento, se rompen como cualquier vehículo, así que hay mucho costo relacionado con esto, pero con
ese personal tan entusiasta y que se dedica con tanto interés, este programa ha resultado muy exitoso. En resumen, entonces, creo que las escuelas nos ofrecen una oportunidad singular para mejorar la atención de asma en nuestros niños, si sabemos aprovecharla. Podemos mejorar el acceso a la atención de rescate, también podemos enseñar habilidades en cuanto al manejo, al automanejo, también podemos empoderar a los niños para que cuiden su asma, podemos entrenar al personal de las escuelas para que no tengan tanto miedo del asma y se sientan más cómodos interviniendo tempranamente y no esperar a que la situación se torne muy grave. También el tema de la administración de la medicación de control y el cumplimiento de la administración de la medicación, y estas clínicas móviles, si bien resultan costosas y difíciles de implementar, pueden ser muy eficaces para reducir la morbilidad y quizás también la mortalidad de asma. Muchísimas gracias nuevamente por haberme invitado. Felicitaciones al doctor por su exposición y al comité por haber elegido este tema. Quería preguntarle al doctor qué rol le dan al profesor de educación física dentro de la escuela. Y comentarle que tenemos problemas comunes y ustedes tienen algunas soluciones que nosotros no tenemos, como por ejemplo enfermeras y no consultorios en las escuelas. Quería preguntar el rol del profesor de educación física dentro de este programa. Es una excelente pregunta. En este momento, el profesor de educación física no tiene un rol activo en nuestro programa, pero como docentes y también como entrenadores a veces deportivos, son muy importantes. Deben entender todo esto. Y la Asociación de Neumonología Americana tiene un programa diferente, que lamentablemente no está en español, que se llama Asma 101, que sería ciencia básica, que es para docentes y entrenadores, profesores de educación física. Hay otro programa en Estados Unidos que se llama Winning with Asthma, ganar con el asma, que es específico para profesores de educación física y entrenadores deportivos, y que utiliza un incentivo bastante interesante para los entrenadores. En el tratamiento del asma se traduce en éxito deportivo, así que los entrenadores pueden realmente tener un rol, tienen un rol muy importante y es crítico para los atletas. Yo tengo una información sobre un entrenador de fútbol americano que lleva un cinturón con circulitos elásticos y encaja inhaladores de salbutamol en esas presillas, digamos, porque realmente él tiene mucho miedo de que alguno de sus entrenados tenga problemas. No se da cuenta que necesita uno solo, que con uno le alcanzaría. Tiene 10. Adelante, otra pregunta. Sí. Adelante, ahora sí escucha. Muchas gracias. Dígame, ¿cómo debe de involucrarse el médico en esto? Porque el médico, nosotros hemos hecho un trabajo de alergia en la escuela, creemos que el médico debe de mandar a su enfermo con escritas las circunstancias por las cuales puede padecer en ese momento un ataque o un choque anafiláctico y cómo debe de actuar la escuela. En la escuela, creo que en los Estados Unidos como aquí, hay un gran error. Se confunde la indicación con la administración. La indicación es propia del médico. La administración la puede hacer un personal entrenado o no tan entrenado en circunstancias directas de sacar al paciente en un rescate. ¿Qué consejo me da usted para eso? A pesar de que nosotros tenemos esa posición muy tomada y creemos que el médico es el que más debe de involucrarse con su paciente.
Gracias, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Como parte de nuestro programa, desarrollamos un plan de acción para el asma, para cada chiquito que llegaba a la escuela y que iba al médico, de manera de que tanto la escuela, la enfermera escolar, estuvieran al tanto. La enfermera no puede administrar medicamentos como parte de ese plan, así que esto lo hace, la atención médica la hace un médico. Una de las cosas que acabamos de implementar hace 2 meses es hacer que el director de salud del condado, que es un médico, libre lo que nosotros llamamos orden médica para todas las escuelas del condado, con indicaciones específicas de qué medicamentos se pueden administrar, en qué indicaciones, con qué frecuencia se pueden administrar, y también que específicamente diga cuándo llamar a los padres, que es siempre, y también que digan cuándo llamar a una ambulancia. O sea, hay mucha actividad orientada a los médicos. Yo no quise implicar que las enfermeras hacen esto por su cuenta. Actúan bajo órdenes específicas de un médico siempre. Realizar esta excelente presentación. Muchísimas gracias, doctor Brown. Ha sido realmente una mesa muy, muy importante para nosotros.